Hola, bienvenido a tu curso de Excel. Atención con este archivo porque este archivo se tiene que descargar de los recursos, ¿ya? Como tú sabrás y habrás comprado este curso, hay una opción para descargar este recurso o este archivo para poder trabajarlo, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a comenzar a trabajar con los formatos de texto para las planillas de cálculo Excel, ¿vale? Para que podamos hacerlo esto desde cero. Fíjate lo siguiente. Por ejemplo, acá yo tengo estas columnas de datos, ¿ya? Que son datos repetidos, da lo mismo, ¿ya? Pero acá, por ejemplo, tengo Ana, ¿ya? Si yo hago un clic acá en Ana y presiono negrita, fíjate que va a quedar de color más negro o más grueso que las demás. Basta con que yo solamente, por ejemplo, haga un clic, por ejemplo, acá en Andrés, coloco N de negrita, que está ahí, y automáticamente queda en negrita. Ahora, yo puedo marcar muchos textos, o sea, puedo marcar todo esto y colocarle negrita. Y fíjate que ahí quedó todo con negrita. Ahora, si lo quiero sacar, basta con que yo presione nuevamente la N. Atención con esto, mira, fíjate que cuando yo selecciono esto y le coloco negrita, automáticamente la N queda marcada de un color así como oscuro, gris, ¿ya? Y si yo pincho, por ejemplo, quiero sacarle la negrita a estas dos que están acá, basta que, mira, ahí la N aparece en este caso sombreada, ¿ya? Los vuelvo a presionar y ahí quedó de esa forma, ¿vale? La negrita te sirve para destacar alguna celda en especial, algún texto, algo importante. Bien, no quiere decir que sea de color negro, sino que es de color grueso. O sea, disculpa, el texto cambia a un texto grueso, no de color negro, ¿vale? Cursivas. Marco esto, por ejemplo, y le coloco la K de cursivas. Y fíjate que aparece con un efecto itálico, se llama, ya es que como que está inclinado hacia la derecha. Regularmente el efecto itálico se ocupa para palabras textuales. Esto lo explico muy bien en un curso de Word que te invito a realizarlo. Un curso de Word básico, ya para hacer informes, documentos y otras cosas más. Pero bueno, acá me aparece, por ejemplo, el efecto itálico. Y el efecto itálico regularmente se ocupa para las palabras textuales. Por ejemplo, el gerente dijo lo siguiente, dos puntos, abro comillas. Todos van a tener una subida de sueldo, ¿ya? Y eso que él dijo, todos van a tener una subida de sueldo, que fue en las palabras textuales, regularmente se coloca con cursiva. Ahora, no es obligación, recuerda que tú esto lo puedes ocupar como tú desees. Bien. Subrayado. Fíjate que si yo marco a Ana Luis y le coloco la S de subrayado, automáticamente esto se va a subrayar. Bastante simple. Pero también puedo, por ejemplo, marcar José y Andrés, pinchar acá, y fíjate que me aparece la opción de subrayado doble. Acá en subrayado doble, fíjate que esto queda así. O sea, acá tiene subrayado normal y acá abajo tiene subrayado doble. Bien. Puedo pintar celdas, como por ejemplo, si yo pincho a Ana, acá aparece el tarro de pintura. Fíjate que si yo presiono encima directamente, va a pintar de color amarillo. Pero si yo quiero otro color, puedo escoger dentro de la paleta de colores que está acá. Por ejemplo, puedo colocar ese que está ahí. O a Luis le puedo colocar, por ejemplo, un color amarillo. O a José, por ejemplo, un color, qué sé yo, medio celeste o azul, etcétera. Ahora, basta que solamente yo marque todo esto y le puedo aplicar un color único a toda esta selección de datos. ¿Ves? Aquí lo puedo ocupar de esa forma. No solamente puedes cambiar el color del fondo, sino que también puedes cambiar el color de la letra. Por ejemplo, acá en la letra A, si hago un clic en este cachito, puedes escoger un color para la letra, por ejemplo este, que apenas se va a notar, pero podemos cambiar otro, por ejemplo este celeste que está acá. ¿Ves? Puedo escoger el color rojo y así sucesivamente. Y bueno, puedo hacer lo mismo con otras cosas más. Y acá, por ejemplo, Andrés, ya también le puedo colocar un color solamente a la letra E. ¿Cómo se hace esto? Mira, fíjate, yo me posiciono acá y puedo seleccionar solamente la E aquí, ¿ya? Y fíjate que al seleccionar la E me aparece esto. Puedo cambiarlo aquí o acá directamente. Por ejemplo, si le coloco color rojo, ¿ya? Y presiono Enter, fíjate que aparece Andrés solamente con la letra roja. Otro ejemplo más, por ejemplo, acá Ana, voy a marcar la letra N y fíjate que lo puedo coger de aquí mismo y le puedo decir, por ejemplo, que esa letra N lo quiero de color rojo. Y ahí hay una diferencia, como puedes ver acá, ¿ya? Puedes cambiar un carácter o unos caracteres de una celda o puedes cambiar el grupo completo. Por ejemplo, aquí si lo marco esto y le hago, por ejemplo, clic y le digo cámbialo de color azul, queda todo de color azul. Uno puede combinar cosas, como por ejemplo, yo voy a marcar todo esto que está acá y le puedo decir quiero todo esto de color rojo de fondo y a la vez quiero las letras de color amarillo. Y puedes combinar ambas cosas. Bien. También puedes cambiar el tamaño de la letra. Por ejemplo, en lo más fácil acá, si yo pincho Ana, fíjate que acá aparece A, una grande para aumentar el tamaño o una A pequeña para disminuir el tamaño.
Si yo le coloco a de aumentar y hago clic, por ejemplo, un clic, dos clic, tres clic, cuatro clic, cinco clic, esto va aumentando de tamaño. Si hago clic hartas veces acá, por ejemplo, un clic, dos clic, tres clic, cuatro clic, cinco, seis, siete y así, esto se va achicando, ¿ya? Puedes ocupar estos dos botones para agrandar o achicar el texto. Pero también puedes ocupar esta opción de acá. Por ejemplo, voy a cambiarle a todo esto el texto, o sea, el tamaño. Pincho acá. Y si lo coloco, por ejemplo, tamaño demasiado exagerado como 48, fíjate que quedó así. Y esto no se alcanza a ver. ¿Por qué? Porque tengo que agrandarlo para que esto se vea así. ¿Ves? Ahora, como esto es muy exagerado, lo vamos a dejar a un tamaño, por ejemplo, 16. Y esto quedó de esa forma. Bien. Esto lo podemos achicar acá como lo vimos en un tema pasado. No solamente podemos hacer eso, sino que también podemos cambiar el tipo de letra. Por ejemplo, el tipo de letra que estamos ocupando actualmente es el Calibri. Pero hay tipos de letras que son bastante conocidos, como por ejemplo el Arial. Fíjate la diferencia entre el Arial, que es un poquito como más redondo y más grande, versus en este caso el Calibri que estamos ocupando acá. Por ejemplo, otro tipo de letra conocido es el Arial Black, que es ese que está ahí. O por ejemplo, podemos escoger uno que se llama Impact, como de impacto, que está ahí, que es mucho más grueso. Hay un tipo de letra que es muy conocido, que es de años atrás, que antes se ocupaba bastante, sobre todo en Word, que se llama el Times New Roman, que está ahí, que es como más formal. No solamente tenemos esto que está acá, por ejemplo, podemos cambiar a todo ese grupo de letras, ¿cierto? Por el tipo o la tipografía que está acá, ¿ya? Por ejemplo, vamos a buscar otro que es bien clásico, que se llama Verdana, ¿ya? Son todos como bien parecidos, pero tú escoge el que más te guste, ¿bien? Esto que te acabo de mostrar son los formatos más básicos, o sea, ocupamos todos los botones que están acá, salvo este, porque este me lo estaba reservando para el final. Este se llama bordes. Por ejemplo, voy a marcar todo esto acá y voy a bordear todo esto, pero solamente por la parte externa de afuera. Si yo presiono aquí, fíjate que tengo dos bordes externos. Tengo este que está acá, borde externo y borde externo grueso. Cuando hago un clic en borde externo grueso, fíjate que apareció esto, que está acá. Un borde externo bien grueso. Voy a marcar esto nuevamente y le voy a quitar los bordes. Acá fíjate que aparece sin borde. Y esto vuelve así. Nuevamente a esa misma forma. Voy a marcar esto que está acá y vamos a escoger, por ejemplo, todos los bordes. Esta es la opción que más se ocupa. Y fíjate que está ahí. Bastante sencillo, ¿cierto? Voy a marcar esta opción de acá y vamos a darle, disculpa, solamente esta columna. Y voy a darle, por ejemplo, bordes externos, solamente eso que está ahí. Y fíjate que aquí lo marco de forma externa. ¿Ya? Puedo marcar todo esto y sobreponer un borde grueso externo. Entonces quedó interno así delgadito acá y externo grueso. O puedo marcar todo, por ejemplo, decirle borde fino por fuera, o sea, por dentro y por fuera, y después puedo marcar un borde grueso. Pues los puedo combinar, fíjate. Ahí quedaron. ¿Ya? Esto sirve harto porque obviamente si tú quieres mostrar tu planilla de forma correcta y bordear, ¿cierto? Para encasillar valores dentro de una celda, te sirve harto, ¿vale? La sangría es lo más sencillo acá. Por ejemplo, fíjate que voy a marcar esta celda que está acá y acá aparece un botón ya que se llama sangrías, que son los que están acá, ¿vale? Esto es para mover un texto hacia la derecha o a la izquierda. Por ejemplo, si yo presiono este botón, mira cómo se mueve el texto para allá. O si presiono este botón de acá, él vuelve para acá. Y obviamente no se puede correr más a la izquierda porque ese es su final. ¿Para qué sirve? Bueno, hay personas que lo ocupan para cuando escriben un texto grande, a la primera línea le colocan una dos sangría a la derecha. O, por ejemplo, pueden marcar una tabla de datos y le colocan una sangría derecha para que no quede pegado a esta línea, para que no quede tan pegadito acá. No, lo mismo acá, por ejemplo, hay personas que le presionan acá sangría derecha y separan un poquito. Aunque eso la verdad se ocupa re poco, pero bueno, ahí está la opción presente. Para centrar esto se ocupa otra opción, que es lo que está acá. Fíjate que aquí dice alineación. Y acá tengo estas tres celdas que están acá y que dice izquierda, centro, derecha. Regularmente todos los textos vienen centrados a la izquierda. Fíjate que si yo acá, por ejemplo, escribo José y presiono Enter, José aparece acá hacia el lado izquierdo. Entonces, por defecto, Excel todos los textos que escribe los escribe siempre para el lado izquierdo, pero solamente lo que es texto. Pero todos los números los escribe para el lado derecho. Por ejemplo, si yo coloco 100 acá y presiono Enter, el texto, en este caso, el número que escribí queda hacia la derecha. Por defecto, siempre los textos quedan a la izquierda y los números quedan a la derecha. Si tú escribes un número, por ejemplo, mal con una letra o lo que sea y te queda para el lado izquierdo, es que esto está mal escrito. Siempre todo lo que es número, fechas
o en este caso horas, siempre tiene que quedar para el lado derecho, por defecto, ¿ya? A menos que la celda esté formateada. Pero veamos esto, por ejemplo, acá dice izquierda, ¿ya? Y fíjate que acá aparece el botón que se llama alinear a la izquierda. Si lo presiono, va a quedar ahí mismo porque por defecto los textos vienen a la izquierda. No así, por ejemplo, este número que escribí acá. Si yo le coloco alinear a la izquierda, él lo corre a la izquierda. Centro, quiere decir que va a centrar este texto, pero en la celda, siempre en la celda, no que lo va a centrar en el libro. No, 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 solamente en la celda. Para eso yo presiono este botón y lo va a dejar centrado acá al medio. Derecha quiere decir que va a centrar, o sea, va a alinear este texto a la derecha. Si lo presiono, fíjate que dentro de esta celda esto quedó hacia la derecha, ¿ya? Entonces aquí tenemos la alineación izquierda, centro y derecha. Ahora, esta columna, fíjate que dice superior, medio, inferior, ¿ya? Es porque tiene una columna más ancha. Fíjate que lo puedo anchar así o de la forma que sea, ¿vale? ¿Para qué es esto? Para lo siguiente, fíjate, yo necesito la alineación superior. Entonces acá hay tres botones, uno que dice alinear en la parte superior, al medio o en la parte inferior. Si presiono acá, hago un clic y le hago superior, este queda en la parte superior. Si hago un clic acá y le digo al medio, esto quedaría al medio. Y acá en inferior, bueno, este ya viene alineado de forma inferior al tiro. Ahora, puedo mezclar alineaciones. Por ejemplo, si este yo lo quiero colocar al medio medio o al medio centrado, basta con que yo acá presione medio y acá después centrado, y esto me quedaría al medio de la celda. O este, por ejemplo, podría colocarlo a la derecha superior. O este que está acá, podríamos colocarlo a la derecha inferior. O inferior al medio. O en este caso, superior al medio. Todo lo que es alineación se ve en estas celdas que están acá. Y fíjate que ya hemos visto todas estas alineaciones, vimos la sangría, pero acá hay algo que sí te puede interesar, que se llama orientación. Si yo hago un clic acá y pincho esta celdita que está acá, fíjate que dice ángulo ascendente. Si hago un clic acá, esto te va a aparecer de esta forma. Esto regularmente lo ocupan para los títulos, ¿ya? Para los títulos, por ejemplo. Colocan esta opción para que los títulos se vean, por ejemplo, si son muy largos, queden de esta forma. Por ejemplo, acá tengo una base de datos chiquitita. Voy a marcar todos estos títulos y le voy a colocar, por ejemplo, ángulo ascendente. Y te va a quedar así. Ahora, no solamente puedes alinear esto de esta forma, sino que, por ejemplo, acá le puedes colocar, por ejemplo, ángulo descendente. Te quedaría así. Y, por ejemplo, le puedes colocar, por ejemplo, texto vertical. Y fíjate que dice código para abajo, nombre. Ya, esto es para cuando tú tienes muchas columnas y quieres achicar. Ir agotando espacio, que quede lo más apretado posible la base de datos. Para eso te sirve esto de acá. Ahora hay personas que le gustan y otros que no. Por ejemplo, este es uno de los que se ocupa harto, girar hacia arriba, o sea, quedaría así, código, nombre, PA, etcétera. Por ejemplo, acá hay harto espacio que se está desperdiciando y esto lo podría dejar así. Para esto sirve regularmente en este caso, orientación. Lo mismo lo puedo hacer para abajo o de otra forma. Incluso acá, por ejemplo, si me voy acá a formato de alineación, me aparece esta opción y aquí yo puedo decirle, por ejemplo, lo quiero apuntando hacia abajo, hacia acá. Presiono aceptar y quedó de esa forma. Bien, tú puedes alinear todo lo que tú quieras esto ya y hacerlo de la forma que tú gustes. Bien, entonces acá en la orientación tú haces un clic acá y escoges la orientación que más te guste. Y ojo que cuando escoges este tipo de orientación, que es el texto vertical, te va a anchar bastante la columna. Así que yo les recomiendo que lo dejen de esta forma, ¿vale? También es válido y les podría servir. Ahora, otra cosa más que pueden hacer, por ejemplo, es el ajuste de texto largo. Por ejemplo, acá fíjate que este texto sobrepasa una celda. Es como si yo hubiera escrito algo así de esta forma. Y sobrepasé la celda, ¿vale? Si yo presiono acá y hago un clic acá donde dice ajuste de texto, fíjate que esto se ajustó automáticamente a una celda y lo puedo centrar. Lo vuelvo a repetir, pincho aquí, si me paso, ajuste de texto y fíjate que esto quedó dentro de una celda. Esto es bastante útil sobre todo para base de datos y eso lo vamos a ver más adelante en el curso. Hay mucho que aprender sobre todo en esta parte. Título principal, por ejemplo, este es un título principal que yo quiero centrar en toda esta hojita. Basta con que yo, por ejemplo, marque esto que está acá, ya, marque todo esto y fíjate que le voy a decir, quiero que combine y centre esto. Al presionar, al seleccionar todo este texto y le presionar este botón que se llama combinar y centrar, automáticamente el título queda acá. O sea, combinó todas estas celdas y las centró. O sea, aquí habían como 10 celdas, lo que hizo fue
seleccionar todas las celdas y las combinó completamente. Si yo no quiero combinar y centrar, ya basta con que yo vuelva a pinchar en este caso este texto y le coloco clic nuevamente y aquí me dice combinar y centrar y ahora quedaron todas las celdas independientes. O sea, si quiero combinar y dejar esto al medio, basta con que yo seleccione el ancho que necesito y acá me voy a combinar y centrar. Ahora, por ejemplo, dice combinar horizontalmente, está haciendo esto, ¿ya? Pero hay una opción, por ejemplo, que dice combinar y centrar, que es la que está acá, que te la deja al medio, ¿bien? Combinar celdas, bueno, sale lo mismo nuevamente y acá dice separar celdas, que sería volver a su estado natural. Bueno, esta opción es válida. Otra cosa que también puedes hacer, por ejemplo, todo este texto lo quiero dejar dentro de este cuadrito. Entonces yo puedo marcar este cuadrito y quiero todo este texto dentro de este cuadro. Para eso selecciono todo este texto y me voy acá a combinar y centrar y fíjate que quedó así. A pesar de que adentro tiene mucho texto, se ve de esta forma. Pero tú tienes el botón que se llama ajustar al texto y fíjate que cuando yo coloco combinar y centrar y ajustar el texto pasa esto. Que yo puedo dejar todo el texto dentro de una celda. Incluso lo puedo agrandar y fíjate que aparece mucho más texto. ¿Ya? Entonces, mira, voy a retroceder nuevamente para que lo puedas ver. Acá está. Marco esto. Combinar y centrar, lo combino y lo centró. Ajustar el texto lo ajusta, pero fíjate que aún así sigue faltando texto acá. Y acá esto lo agrando. Y aquí tengo un texto combinado, ¿cierto? Y ajustado. Y también lo puedo colocar al medio y hacer todos los formatos que yo desee. Recuerde que le puedo colocar color de fondo, color de texto, negrita, por ejemplo, borde, cursiva, subrayado doble. Todo lo que ustedes quieran pueden hacer dentro de este texto, ¿ya? Dentro de estas celitas. Bien, como se darán cuenta, no es difícil el formato, ¿ya? Con esto ustedes pueden hacer plantillas bonitas, como por ejemplo cuando tengan una base de datos como esta. Ustedes pueden aplicarle, por ejemplo, todo lo que ustedes gustan. Por ejemplo, acá voy a sacar esta orientación. Ya lo vamos a dejar, por ejemplo, orientación, por ejemplo, acá. Vamos a decirle, déjela normal como estaba. Ahí aceptar. Y ahí quedó como estaba. Y aquí, por ejemplo, yo puedo decir, aplique, qué sé yo, bordes. Y bueno, esto como está orientado hacia en forma diagonal va a quedar de esta forma. Pero recuerden que puedo sacar acá la orientación nuevamente. Hago un clic aquí. Voy acá a formato de alineación, ¿cierto? Presiono acá para que quede esto acá. Aceptar. Y ahí quedó nuevamente como estaba. Acá pueden hacer ajustar las columnas, ¿cierto? Pueden seleccionar todos los títulos. Colocar, por ejemplo, un color de fondo, el que ustedes gusten. Pueden, por ejemplo, colocar negrita, centrar, color a la letra, por ejemplo, pueden colocar el color un azul más oscuro y ya tienen esto. Acá pueden colocar, por ejemplo, un color gris de fondo, ¿ya? Qué sé yo, esto que está acá lo pueden centrar de esta forma, ahí centrado, y así sucesivamente. Bien, como se dieron cuenta nuevamente, esto es bastante sencillo, bastante útil y bastante simple de ocupar. Bien, es para darle un caché bonito a sus hojas de cálculo. Por favor, realicen este ejemplo y nos vemos en el próximo tema.